Cuando uno habla de las clases, por ejemplo, yo digo, mira, la mortalidad en el mundo de los chicos es 0%. Uno no se tiene que preocupar por los chicos que tengan clase o que no tengan clase. Al contrario, se tiene que ocupar porque tengan clases. Ahora, de lo que se tiene que preocupar es que esos chicos sí cuiden a sus abuelos o a sus padres si tienen factores de riesgo. Entonces, si tienen factores de riesgo, cuidemos o hagamos las medidas que corresponden para que esos padres o esos abuelos no se contagien, porque son los que tienen riesgo. Si no, los médicos, ninguno deberíamos trabajar en la pandemia, porque también tenemos posibilidades de contagiarnos y también tenemos posibilidad de morirnos como cualquier otro. Es así. Es así, realmente. A ver, te escuchaba muy atento, sobre todo porque se habló muchísimo a lo largo de este año y un poco más, en el año de pandemia. Se habló mucho de cuál era el mayor factor de riesgo. Hubo mucha desinformación de parte nuestra también. Porque, a ver, yo siempre sostengo algo, que todos somos ignorantes en determinada cuestión. Y la palabra ignorancia está mal utilizada. Hoy alguien te dice, vos sos ignorante en esto y te enojás. Lo ves como un insulto. No, para mí yo soy ignorante y creo que la gran mayoría de los que estaban en los medios de comunicación lo eran. Entonces empezaron a bombardear con información y creo que el miedo nos fue llevando a una situación totalmente peor. Porque vos acá marcás claramente los porcentajes y cuáles son los factores de riesgo, y ese miedo que yo te hice la pregunta, que vos lo podías tener, era por esa desinformación, que los médicos fue totalmente diferente. Hoy la sociedad está un poco más informada, hoy vamos directamente a la fuente que son ustedes y nos vamos como preparando o al menos interiorizándolo un poco más de lo que es. Pero por ahí también estuvo el error, ¿no? El error grave de la desinformación. Mira, Pablo, yo te voy a decir dos cosas. A mí me dijeron que a vos te gusta el fútbol, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, que haces periodismo deportivo. Así es. Bueno, yo te llevo los campos a lo que a mí me gusta. A mí, yo no soy apolítico, quiero que se entienda que todo lo que hablamos no tiene ningún sesgo porque yo soy apolítico, trabajo en un hospital público y trato de brindarle todo lo que puedo a toda la gente. Totalmente. ¿Sí? Eso quiero que se entienda. Pero bueno, el año pasado tuve la suerte, quizás la suerte o no, pero poder expresarme, ¿sí? Cuando se hablaban de números de mortalidad, etcétera. Y esto fue allá por junio del año pasado, ya pasó más de un año. Cuando el presidente había hablado de Suecia y la mortalidad, había hablado de Nueva York y cómo se estaba muriendo la gente, había hablado de Italia y cómo se moría la gente, de Brasil y los problemas que tenía. Y en esa entrevista yo les dije algo que a mí me parecía y que lo sigo hoy en día repitiendo. Digo, mira, los fenómenos biológicos van a seguir siendo fenómenos biológicos. Creo que uno de los grandes errores son los errores de comunicación. Y llevándolo al fútbol lo llevé a dos cosas. Digo, mira, uno tiene que, el COVID produce un 80% de los pacientes que se agarran COVID son asintomáticos. Un 20% son sintomáticos. Un 10% son moderados, un 5 a un 7% son graves y un 2 a un 3% se mueren. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, perfecto. a mí que me gusta el fútbol, siempre digo que los partidos se terminan cuando el árbitro toca el pito al final, ¿sí? Y se terminó el partido. Vos podés ir ganando 1-0 y podés perder 2-1, te pueden empatar el partido como el otro día lo empató Argentina. ¿Sí? Y en el básquet, si uno lo lleva al básquet, en 10 segundos te ganan un partido perdiendo por varios dobles de diferencia. ¿Está claro? Bueno, ¿qué quise decir con esto? Es decir, que la película termina cuando uno ve los subtítulos. Y la pandemia
como es un fenómeno biológico, cuando termine, los números van a ser exactamente iguales para todos. Lo único que va a cambiar es qué estrategia adoptó cada uno de los lugares. Y hoy lo estamos viendo. Es decir, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos, que en su momento fue un desván, lo estamos viendo en Italia, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando uno va y mira los números, su mortalidad fue entre el 2 y el 3%. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago para detener esto o para tener menos muertos en número absoluto? Y bueno, no hay muchas cosas. La única forma, lo decía al principio Boris Johnson de Inglaterra, que después le terminaron pegando un palo en la cabeza porque había dicho que la mejor forma de inmunizar era la inmunidad de rebaño cuando no existían las vacunas. Y en realidad la inmunización existe o porque te contagias o porque te vacunan. Entonces la estrategia es una sola. La estrategia es o te contagias, que no es lo más conveniente, porque si tenés factores de riesgo, podés pasarla mal, ¿sí? O te inmunizás, que es la forma de poder detenerlo. En ese mismo momento decía algo que era muy interesante, porque justo fui a dar una charla que me invitaron a la única fábrica de fósforo que hay en el país, que es una fábrica española que se llama Fragata, Tres Patitos, etcétera. Es la única, por eso te hago un chivo, no tiene nada que ver con Sí, la... Entonces le decía, mira, esto es como estar en la Patagonia, ¿sí? Si vos estás en la Patagonia y mirás para la derecha, el año pasado hubo un incendio y se quemó todo, los pastos están todos quemados. Y si mareas para la izquierda, los pastos están todos secos. Hagamos de cuenta que para la derecha, que están todos los pastos quemados, es Brasil, que se quemó toda. Y para la izquierda es Uruguay, que cerró todo, ¿sí? Para que no entrara el virus. Los gérmenes no se detienen en las puertas, Pablo. Entonces, cuando vos tirás un fósforo, si lo tirás en el pasto quemado, a lo sumo se va a prender un pastito que fue el único que no esté inmunizado. Ahora, si lo tirás en el pasto seco, se va a armar un incendio tremendo. Y eso es lo que le está pasando a Uruguay hoy, teniendo el segundo porcentaje mundial de mortalidad. El año pasado todo el mundo hablaba, ¿sí?, de la gran estrategia uruguaya. ¿Y ahora qué decimos? Entonces, ahí es un poco el concepto de la comunicación. Y vos que haces comunicación es interesante, ya que te gusta el fútbol. Hay un reportaje muy lindo a Bielsa en el Mundial, ¿sí?, de Brasil, donde él no era técnico, y él hablaba sobre los medios de comunicación. Y decía, mira, la educación se aprende en la escuela, se aprende en la casa, no se aprende de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como dice la palabra, son para comunicar, no para generar sesgos o para generar marketing. Por eso, para ser un comunicador, uno tiene que tener un pensamiento libre, ¿sí? Y no estar plasmado de que soy político, que hago esto, que creo esto, porque ahí es donde cometemos errores. Totalmente. Y cuando todo el mundo lo empieza a aplaudir, agarra y se enoja, y un periodista le pregunta, ¿y por qué está enojado? Y porque eso no era lo que quería. Porque si todos estamos de acuerdo, ¿por qué lo permitimos?, dijo Bielsa. Es decir, ese es el error a veces de los medios de comunicación. El medio de comunicación está para comunicar, no para enseñar, ni para decir lo que vos pensás que es mejor o que es peor.